A continuación comienza Que el pueblo viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Hervi Lara. ¿Qué tal, amigos? Este es el programa Que el pueblo viva. Les habla Hervi Lara junto a mi compañero Pablo Ruiz en el servicio técnico. Y en esta oportunidad vamos a conversar con doña Alicia Lira. Ella es presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile. Anteriormente había sido dirigente de los familiares de prisioneros políticos entre los años 1987 y 1993. Actualmente es también integrante del Consejo Mundial por la Paz, integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas e integrante de la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos y Derechos Sociales de Chile. En el año 2017, Alicia obtuvo el Premio por la Paz de la Unión Dominicana de Periodistas por la Paz. Y en el año 2020, el Premio Joan Jara de la Fundación Víctor Jara de Chile. Alicia, muy buenas tardes, bienvenida al programa Que el pueblo viva y agradecemos tu presencia, por supuesto. Buenas tardes y agradezco la invitación porque sé que es un trabajo permanente y cotidiano que tienen ustedes difundir la realidad que vive nuestro país. Muy bien, Alicia. Yo quisiera preguntarte en torno a al proceso de formación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, porque esto viene indudablemente de la dictadura, cuando hubo ejecuciones por llamados consejos de guerra, por el uso indebido de la fuerza, asesinatos en toque de queda, abusos de poder, por la tortura y también por los actos de represión cometidos por particulares bajo pretextos políticos, venganzas de dueños de fondos y de empresarios. Esto indudablemente que llevó a la formación de la AFEP y a la conmemoración del Día Nacional del Ejecutado Político. Quisiera preguntarte por la contextualización, por el itinerario que ha tenido todo este proceso y que tú diriges, presides hasta este momento. Bueno, la agrupación de familiares ejecutados políticos se conformó en el año 1976. Esto en respuesta de organizarse los familiares al desamparo y al terror que vivían cuando se les asesinaba a los familiares, porque hay que recordar que la primera política de exterminio que tuvo la dictadura fue los primeros días de octubre en forma selectiva, que fue la siniestra llamada Caravana de la Muerte al mando de Arellano Starr, que significó recorrer el país de norte a sur, sacando los prisioneros políticos que habían sido parte del gobierno de la Unidad Popular, que eran allendistas o que eran militantes de izquierda, comunistas, socialistas, miristas, y fueron ejecutados. En cada lugar los sacaron y los asesinaron y ocultaron sus cuerpos. En ese contexto, distintas organizaciones, en el caso, se juntaron familiares y conformaron la agrupación, porque hay que recordar que en ese tiempo también se sufrían los crímenes, lo que fue los llamados consejos de guerra, en una guerra que nunca el pueblo la tuvo, que le fue declarada, y que se le siguió consejos de guerra sin que pudieran apelar a defensa los militantes de izquierda que eran llevados a estos consejos de guerra, y todos, casi todos, fueron condenados a muerte y algunos a presidio. Incluso aquellos que estaban por años de presidio también fueron ejecutados durante la Caravana de la Muerte. Por lo cual hay formas distintas de exterminio que usó la dictadura
como la explosión, los degollamientos, las casas ratoneras donde encontraban a un compañero y esperaban a los otros que tenían que reunirse para sacar la información. O los primeros de octubre con la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, que fue en la forma sistemática en la que implementó la figura de secuestrar, detener, torturar y hacer desaparecer a los chilenos y chilenas, que aún hay más de 900 detenidos y detenidas desaparecidas en esa situación. Por lo cual, en ese contexto, hay que recordar que hay muchas masacres. Cuando se habla de los civiles que aplicaron el terrorismo, yo creo que se sumaron a la cultura de la muerte, al terrorismo de Estado, que existía en la dictadura con una total impunidad, que fueron los latifundistas, que ellos castigaron a sus campesinos por la reforma agraria que implementó nuestro presidente Salvador Allende. Cuando hablamos, es atroz la cantidad de campesinos que habían gozado de la reforma agraria, que son los campesinos de Chigüío, los campesinos de Paine, de Santa Bárbara, de Mulchen, de el Maipo. Fueron masacres, el Lonquén, fueron masacres de los campesinos y ocultados todos sus cuerpos, que de ahí aparece a través del descubrimiento de los campesinos de Lonquén en las minas de cal, donde encuentran los cuerpos, y ahí empieza la búsqueda donde habían sepultado a los detenidos desaparecidos que habían implementado. Por lo cual, hoy día hay que recordar que a 48 años del golpe cívico-militar, los civiles han gozado de impunidad estos 48 años. Muchos han pasado en el gobierno de Sebastián Piñera, muchos se blanquearon, han estado en el Senado, en la Cámara de Diputados, o el mismo Emilio Cheire, que por fin hoy día está procesado, que gobiernos de la Concertación se prestaron para eso, en términos de blanquear alguna figura, por lo cual para nosotros esa es la gravedad de hoy día cuando hablamos de esta impunidad de los civiles, que fueron cientos, entre ellos latifundistas. Hay un solo precedente de justicia, diríamos, un latifundista del Maipo, que fue condenado por bastantes años en el caso de los campesinos, porque ellos prestaron los camiones, ellos entregaron a los campesinos y ellos mismos ayudaron a irlos a buscar a sus hogares para asesinarlos. Gracias, Alicia. Un antecedente también interesante en torno a la Caravana de la Muerte es que es un recorrido que a cargo del general Arellano, como señalaste tú, por todo el país, asesinando a grupos de presos políticos, pero también eso tenía un objetivo, que era el de amedrentar a los militares de los lugares, de tal manera de que ejercieran mayor dureza con los presos, ¿no? Eso también es una interpretación que se ha formulado en varias oportunidades, ¿no? Bien, estamos conversando con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile. Y Alicia, quisiera que tú nos contaras cuál ha sido, según tu parecer, el significado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y cómo se visualizan hoy las organizaciones de derechos humanos en el Chile de hoy. ¿Cuál ha sido su influencia en la sociedad y en la cultura de nuestro país? Bueno, quiero decir que las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, como la de detenidos, desaparecidos, existen felizmente a lo largo del país. Lo digo felizmente en el sentido de lucha, de compromiso, de no permitir más impunidad, por lo cual el sentido que hemos tenido en la agrupación de partido, tenemos el peso moral, porque el hecho son décadas que hemos llevado en la calle, luchando contra todos los intentos. Hay que recordar que del 90 en adelante, el 91, cuando se veía un acuerdo marco con las leyes cumplidas, que se buscaba un autoamnistía, o sea, dejemos en libertad a los prisioneros políticos que no están en hecho de sangre,
pero que da una puerta abierta para los violadores de derechos humanos cuando se empezaron a juzgar y condenar para aplicarle esta autoamnistía. Ese acuerdo marco, que incluso lo iban a votar en el Congreso parlamentario socialista, se derrumbó porque esto se veía en mayo, en los primeros días de junio del 90, aparecen los restos enteros de las 3 tumbas de Pisagua, con exprisioneros políticos amordazados, maniatados y ametrallados, lo cual la CAL los mantuvo intacto, que fue muy fácil de identificar. Lo que han hecho los familiares de las víctimas, y también no puedo dejar al lado también las agrupaciones de víctimas, ha sido el hecho de hacer memoria, pero no una memoria de recordar los muertos, una memoria de reparación integral hacia los familiares, pero también en la reparación que se le debía a los detenidos desaparecidos ejecutados políticos, que no eran delincuentes, que no eran humanoides, que no eran terroristas, eran hombres y mujeres que solamente por haber sido parte del gobierno de la Unidad Popular lo asesinaron, y los demás porque tuvieron el legítimo derecho de resistir la dictadura. Por lo cual, lo que hemos dejado, a pesar de lo duro que ha sido este largo camino de obstáculos, es sensibilizar esta memoria de hablar de la vida, de hablar del legado de la Unidad Popular, de Salvador Allende, de cada uno y una de las mujeres que fueron parte de la Unidad Popular, pero también todos aquellos que resistieron la dictadura durante casi los 17 años y que hoy día físicamente no están. Entonces, las agrupaciones, nosotros tenemos en tiempos normales 2 veces encuentros a nivel nacional para ver política, que no han resultado porque los gobiernos, ninguno han querido. Sigue existiendo la ley autoamnistía, el decreto que dejó Pinochet, sigue existiendo la ley antiterrorista, modificada, blanqueada por estos gobiernos, y que siempre se le han impuesto al pueblo mapuche. Hoy día los crímenes se tratan como crímenes comunes, no como crímenes de lesa humanidad, y esos proyectos de ley duermen en el Congreso. Hay cárceles especiales para los crímenes de lesa humanidad, los criminales, y sin embargo a los jóvenes los meten presos. Entonces, el trabajo infinito que ha hecho la agrupación, los familiares, las víctimas y organizaciones que siempre han estado al lado contra la impunidad, significa que hoy día, cada día se habla más del tema de los derechos humanos, la ruta, la memoria a lo largo del país, hablar de la vida de esos hombres y mujeres, no de sus muertes, sino que de lo que ellos eran, lo que estamos luchando, por lo cual jamás hemos dejado descansar, y la búsqueda de los que aún no se encuentran. Gracias, Alicia. Estamos conversando con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, en el programa Que el Pueblo Viva. Vamos a escuchar una breve pausa musical y volvemos con Alicia Lira en el Que el Pueblo Viva. Bien, continuamos con el programa Que el Pueblo Viva
conversando con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, en el marco de la conmemoración, de la próxima conmemoración del Día Nacional del Ejecutado Político. Existen organizaciones internacionales de derechos humanos, así como eventos por la paz en los que tú has participado. ¿Y cuál ha sido el significado de tu inserción internacional en el ámbito de los derechos humanos y de la paz? Para nosotros es muy importante, hablando de no impunidad en los temas de violación de derechos humanos, y eso tiene que ser muy relevante en nuestros países, que haya paz. Nosotros como agrupación, yo soy parte del Consejo Mundial por la Paz, donde está representada América Latina y el Caribe, distintas organizaciones que hemos luchado por años y que tiene que ver no a las bases militares en nuestros países, no más envíos militares a la Escuela de las Américas, donde se le enseña la tortura, los manuales que se le entrega y se le enseña la tortura, donde está la doctrina de seguridad nacional, que nosotros somos el enemigo de los gobiernos neoliberales o los gobiernos que no están a favor de las demandas del pueblo, por lo cual también soy parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de América acá en Chile, que somos parte en forma permanente en el tiempo de exigirle a estos gobiernos de Chile que no manden más militares en la Escuela de las Américas, pero también reaccionamos en forma inmediata cuando se instaló la base acá en Concón y que aún no tenemos claro, no han reconocido si sigue existiendo o no, donde hubo un aporte inmenso de parte del Estado de Estados Unidos, y eso no es gratis. Por lo cual tiene que ver la paz en el mundo, sobre todo en nuestro país, para que no se violenten los derechos humanos, para que haya la persona viva la paz, y por lo tanto ese mismo premio que me dieron en el 2017 tiene que ver con el trabajo permanente en el tiempo y continuado de insistir, repudiar lo que son las bases militares en Cuba, recordar que en Colombia hay más de 9 bases militares de Estados Unidos. O sea, aquí no estamos hablando de un gobierno independiente, hay una infiltración, un cogobierno de parte del Imperio de Estados Unidos militarizado con los gobiernos que han pasado en Colombia, y de ahí viene tantas muertes, masacres, que hasta la fecha es dolorosamente triste saber. Todos los días se asesina a dirigentes sociales, políticos, prisioneros políticos de los guerrilleros. Entonces, por eso es esencial la paz en el mundo, y si podemos aportar en eso, y esa es la relevancia que tienen los movimientos por la paz en distintos países que existen, en México, en Canadá, en Colombia, en Argentina, y que eso incorpora y se conforma como el Consejo Mundial por la Paz. Gracias, Alicia. Muy interesante tener esta relación internacional, sobre todo en nuestro país, que en general vivimos muy aislados. No obstante, nuestra situación, como la de todos los países de América Latina, es de dependencia, ¿no? Y es indispensable, para que haya paz, que exista una relación entre los pueblos. Nosotros estamos en un momento, podríamos decir, de esperanza en torno a la Convención Constitucional, que está en proceso de elaboración de una constitución democrática. ¿Qué proyección visualizas en relación a una constitución democrática respecto de los derechos humanos y de la función de las Fuerzas Armadas y de las policías? Nosotros, como agrupación de familiares ejecutados políticos, hemos entregado una propuesta para la convención. Es más, también tuvimos reunido con la Comisión de Derechos Humanos de la convención, porque nos parece muy importante. Primero, este es un hecho histórico que nos tiene felices a todos, a pesar que trajo mucha tragedia y mucho dolor al pueblo chileno. Si hablamos de los muertos, más de 34 muertos, la cantidad
enorme de mutilados, más 2 personas ciegas y los jóvenes que aún siguen encarcelados. Es el costo que tuvo de este convencional, por lo cual tenemos el deber y la obligación de proteger, de cuidar e implementar y entregar los insumos para que esta constitución, que es participativa, representativa, porque nunca habían participado representantes de regiones, de distintos territorios, primera vez que se visualiza y se ve ahí y nos llena de emoción que estén ahí a la vista de todos participando, entregando su demanda, pero también su cultura con los pueblos originarios. Por lo cual para nosotros, primero la Constitución tiene que estar en la base de la cultura de los derechos humanos. La promoción y defensa de los derechos humanos es esencial para que nunca más se repitan como nuevamente se repitieron los crímenes en este gobierno. Por lo cual eso es esencial en cómo, que hay que hacer una reforma profunda, un cambio en las policías, en las Fuerzas Armadas, pero también en la demanda de justicia tiene que haber una reforma sobre el poder judicial. No puede seguir existiendo que cada vez que se postula a la Corte Suprema un juez, lo tenga que ver el presidente con la Cámara y el Senado. Obliga a aquellos jueces que hagan lobby a través de sus condenas durante los años para hacer mérito, para que después el presidente de turno, más el Senado, elija. Primero yo apoyo este y este otro, y por lo tanto no hay una independencia, la que debe el Poder Judicial en estas causas. Por lo cual para nosotros lo esencial que sea pluricultural, plurinacional. Hoy día es hermoso pensar que no podemos hablar de los chilenos, sino que hablamos del territorio donde existen muchos pueblos, que eso es Chile. Entonces para nosotros es esencial y la importancia que tiene. Por eso también fuimos parte de ir a entregar nuestra propuesta por escrito, pero también presencialmente, para demostrar que no solamente somos los familiares dolientes o los familiares de las víctimas, sino que somos hombres y mujeres que luchamos contra la dictadura y que seguimos luchando por una sociedad más igualitaria. Y creo que esta convención, cuando plasme esta constitución donde realmente es participativa, a pesar de todo los obstáculos, la mañosería, el desprestigio que ha querido implementar el bloque chico del rechazo, que es la derecha más reaccionaria, fascista, se han logrado cosas muy relevantes y tiene que seguir así. Y eso es lo importante para nosotros, valorar, cuidar, entregar los insumos y estar ahí y condenar a aquellos que tratan por todos los medios que esto fracase. Gracias, Alicia. El programa Que el Pueblo Viva forma parte de la alianza con Vida 20, también del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, de lo que tú formas parte, y del Comité Oscar Romero del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Por lo tanto, tus palabras llenas de sabiduría y de experiencia, y que todos quienes te conocemos admiramos, tienen una proyección a lo largo de toda América Latina y también de algunos países de Europa donde nos van a estar escuchando. Gracias, Alicia, y espero que en otra oportunidad tengamos la posibilidad de conversar nuevamente contigo. Gracias a todos quienes nos están escuchando. Hasta el próximo programa, Que el Pueblo Viva. Muchas gracias a ti, al Pablo y a todos los que escucharon. Así concluye una edición más del programa Que el Pueblo Viva, donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa, con la conducción de Hervilara Bravo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!